En este video se explicará lo que es la ley de Raoult, que tiene relación con el descenso de la presión de vapor, una de las propiedades coligativas de las soluciones. Como sabemos, si se disuelve un soluto en un líquido, hay ciertas propiedades de la solución que irán variando de acuerdo con la naturaleza y la cantidad de soluto agregado. Por ejemplo, variará su densidad, su viscosidad, la conductividad eléctrica y el índice de refracción. Pero hay otras propiedades que no dependen de la naturaleza del soluto, sino del número de partículas disueltas en este, cualquiera que sea en una cantidad dada de disolvente. Estas propiedades se llaman coligativas y una de ellas es el descenso de la presión de vapor. La evaporación de un líquido se explica porque ciertas moléculas cercanas a la superficie del líquido logran vencer las fuerzas de atracción ejercidas por las demás moléculas y escapan hacia el exterior. Si nosotros tenemos aquí la superficie de un líquido y ponemos moléculas de agua, en este caso, por un ejemplo, sabemos que estas moléculas interactúan entre sí formando enlaces. En el caso del agua son puentes de hidrógeno. Estos enlaces generan fuerzas de atracción a veces demasiado fuertes que no dejan escapar a las moléculas de la superficie hacia el exterior, pero otras veces estas moléculas logran vencer y logran escapar hacia el exterior, lo que es formando así una fase gaseosa por encima de la superficie del líquido. Si nosotros a este recipiente con el líquido le cubrimos con otro recipiente en forma de campana o un plástico, veremos que las moléculas que se escapan van a chocar contra las paredes del mismo y también cuando regresen van a chocar contra la superficie del líquido, originándose así lo que se llama la presión de vapor. Como sabemos, la presión es la fuerza ejercida por unidad de área. En este caso, la fuerza ejercida la originan las moléculas del vapor de agua y contra las paredes del recipiente que lo cubre. Mientras algunas de las moléculas se incorporan a la fase gaseosa, debido a que se escapan del líquido, otras moléculas se incorporan a la fase líquida. El proceso, por lo tanto, es doble, es decir, por parte del líquido se evapora y otra parte del líquido se condensa. Cuando las velocidades de condensación y evaporación son las mismas, se establece un equilibrio dinámico, es decir, que igual número de moléculas por unidad de tiempo pasa a estado líquido y igual número de moléculas por unidad de tiempo pasa al estado gaseoso. Es importante decir que también la masa de la solución se mantiene constante durante todo el tiempo. Otra característica importante es que esta presión de vapor también depende de la temperatura del líquido. Aumenta con ella. Si yo le subo la temperatura a este líquido, tendré que mayor número de moléculas escaparán hacia el exterior, generando así un aumento de la presión de vapor. Esta presión de vapor es característica de cada sustancia a una determinada temperatura. Por ejemplo, si yo tengo la presión de vapor de agua a una determinada temperatura, va a ser menor que la presión de vapor de agua que el alcohol, y esta a su vez menor que la del éter etílico. Cuando la presión de vapor de un líquido se hace igual a la presión atmosférica, este líquido hierve. Una conclusión que se puede sacar de esto es que los líquidos que tienen mayor presión de vapor van a hervir a menores temperaturas. Esto se debe a que al tener una mayor presión de vapor van a alcanzar más rápidamente el valor de la presión atmosférica. Con estos conocimientos podemos explicar ahora lo que es la ley de Raoult. La ley de Raoult tiene como bases lo que es el descenso de la presión de vapor, explica eso. Entonces dice que si a un disolvente puro se le agrega un disolvente puro, podemos poner agua, se le agrega un soluto no volátil, las moléculas de este al dispersarse también ocuparán parte de la superficie del líquido. Pero como no es volátil, estas moléculas no se volatilizan, es decir, no forman una fase gaseosa, no se escapan. Entonces tenemos que la presión de vapor, en conclusión, una de estas conclusiones, la presión de vapor de la solución va a ser
menor que la que tenía el disolvente puro, o sea, un descenso de la presión de vapor. La expresión cuantitativa de este descenso de la presión de vapor fue explicada por el señor Raoult en 1887. Entonces podemos poner la fórmula de esa expresión. Si llamamos P sub 0 a la presión de vapor del disolvente puro y P a la presión de vapor de la solución, P sub 0 menos P sería el descenso de la presión de vapor. Esta diferencia sería el descenso de la presión de vapor. Entonces, si nosotros queremos un descenso relativo, esta sería la expresión. Sería el descenso de la presión de vapor con respecto a la del disolvente puro. Raoult halló experimentalmente que el descenso relativo de la presión de vapor de una solución con respecto a la del disolvente puro es igual a la fracción molar del soluto. La diferencia, el descenso de la presión de vapor con respecto a la del disolvente puro va a ser igual a la fracción molar del soluto. La fracción molar de un soluto es el número de moles del soluto sobre el número de moles de la solución, o sea, el número de moles del soluto más el número de moles del solvente. Esto también se expresa así, la fracción molar del soluto. O también podemos poner ya la expresión del descenso de vapor, que es igual a la fracción molar del soluto por la presión de vapor del disolvente puro. Es importante también tener en cuenta, otra vez recalcar, que este fenómeno depende solamente del número de moléculas de soluto disueltas en el disolvente, más no de su naturaleza. Ahora vamos con un ejemplo a explicar la aplicación de esta ley. Ejemplo. Ya. Podemos tener este ejemplo en el siguiente. Dice, la presión de vapor de agua a 40 grados centígrados es 0,073 bar. Calcular la presión de vapor a dicha temperatura de una solución formada por 500 gramos de agua y 100 gramos de azúcar. Como sabemos, la presión de vapor de agua, igual de cualquier sustancia, es característica a una determinada temperatura. En este caso nos dice que la del agua, que en este caso es el disolvente puro, va a ser igual a 0,073 bar a 40 grados centígrados, ¿no es cierto? Entonces, ese es el disolvente puro. Si nosotros a este disolvente puro, que era el agua, le agregamos partículas de azúcar, que es un soluto no volátil, obviamente descenderá la presión de vapor del agua. La presión de vapor del agua es, como dijimos, una fase gaseosa que se encuentra por encima de la superficie del líquido. Una fase gaseosa. Ese es el vapor de agua que genera una presión. Si nosotros le agregamos el soluto, disminuirá la cantidad del vapor de agua, generando un descenso de la presión de vapor. Entonces tenemos que en este recipiente la solución está formada por 100 gramos de azúcar, que es el soluto de azúcar, y 500 gramos de agua. Lo primero que tenemos que hacer es hallar la fracción molar. Para eso necesitamos saber el número de moles del soluto y del solvente. Llamemos esta expresión el número de moles del soluto. El número de moles del soluto, que es el azúcar, tendríamos que calcular aplicando una regla de 3. Si sabemos que un mol de azúcar es 342 gramos, 100 gramos, ¿cuánto será? Haciendo esta división, tendremos que es 0,292 moles de azúcar del soluto. Y para calcular el número de moles del solvente, igual sabemos que una mol
de agua es igual a 18 gramos. 500 gramos de agua, ¿cuánto equivaldrá? Y esto es igual a 27,77. Haciendo el cálculo en la calculadora. Ya. Por lo tanto, ya tenemos el número de moles. Podemos entonces aplicar para hallar lo que nos pide el descenso de la presión de vapor. Podemos aplicar la fórmula, ¿no es cierto? Que es igual al número de moles a la fracción molar del soluto por la presión de vapor del disolvente puro. Entonces tenemos que la presión, el descenso de la presión de vapor es igual a la fracción molar, el número de moles del soluto sobre el número de moles de la solución, o sea, la suma del número de moles del soluto por más el número de moles del solvente, por P sub 0. Reemplazando estos valores que tenemos ya en esta expresión, podemos calcular la fracción molar en esta expresión y nos dará este valor, haciendo en la calculadora 0,010 la fracción molar por la presión del disolvente puro, que es 0,073. Haciendo igualmente esta operación, podemos hallar el descenso de la presión de vapor, que va a ser igual a 0,0073 bar. Esta respuesta es el descenso de la presión de vapor. Presión de vapor que sufrió el disolvente al agregarle 100 gramos de azúcar a 40 grados centígrados. Si nosotros quisiéramos encontrar el valor de la presión de vapor que tendría la solución, deberíamos restar este valor, el inicial, menos el descenso de la presión de vapor, ¿sí? Y este ha sido el ejercicio, y con eso espero que esté explicado la ley de Raoult. Gracias.